Muy buenos días, compañeros, eso de maestra Jenny. Soy Gerardo Echeverría y me tocó hablar de los virus. Les puse ahí entre paréntesis lo que significaría virus, también significa como líquido venenoso, ¿ok? Bueno, yo les voy a hablar de qué es un virus, dónde se alojan, cómo podemos prevenirlos y cuáles son los virus más importantes, los tres virus más importantes en el área gastronómica que hay que tener en cuenta para una mejor manipulación de los alimentos. ¿Ok? Bueno, comenzamos. A ver, los virus son muy pequeños. Tienen una... Los virus tienen una medida que va de los 0.3 micrómetros hasta los más pequeños que tienen 0.1 micrómetros. Los virus son microorganismos que no se pueden ver con el ojo desnudo. Necesitamos aparatos especializados que amplifiquen el poder de resolución. Forman parte de los microorganismos, aunque es de un tipo especial. Es un microorganismo que no está formado por células y tampoco es una célula. Los virus no son una célula ni tienen célula. Los virus y su relación con los alimentos. Bien. Los virus cuando se ingieren producen infecciones se llaman enterovirus. Se multiplican en el intestino de la persona infectada que puede eliminar por las heces grandes cantidades. Dada su gran huésped especificidad, es obvio que la primera fuente de infección de los brotes transmitidos será el propio hombre. Los virus no se aplican en los alimentos. En vez de ello, los alimentos actúan de vectores. Esto se debe a una contaminación primaria del alimento con aguas polucionadas, como tal ocurre con los moluscos bivalvos, hortalizas, frutas y ensaladas. Hay también una contaminación secundaria debido a los manipuladores de alimentos. Eso es lo que pasa cuando alguien pues padece, bueno, como vemos que se transmite a través de las heces fecales. Si uno va al baño y no se lava las manos como se debe, no hace una correcta eliminación de las bacterias, va a venir una transmisión de un virus. Como aquí dice de los manipuladores de alimentos, por ejemplo, cuando hacen sándwiches, ensaladas. Y la dosis infectada puede ser tan baja como 100 partículas víricas. Aquí hay que entender algo muy importante. El virus no es considerado un ser vivo, es más bien una forma de vida. ¿Por qué? Aquí explico porque no cumple funciones de un ser vivo y no realiza las funciones de un ser vivo. O sea, al no ser autónomo lo obliga a ser un parásito. Siempre necesita reproducirse en el interior de una célula. Necesita estar en una bacteria para sobrevivir. Por eso es muy importante el aseo para no tener bacterias, para no ser... Las bacterias son el vínculo del virus con nosotros, ¿ok? ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no tiene células, tampoco es una célula, no tiene una membrana plástica, no puede producirse, alimentarse o relacionarse por sí mismo, no es autónomo para nada y no tiene la cubierta que lo caracteriza como célula, además que carece de metabolismo propio. Es una simple forma de vida, no es un ser vivo, pero es muy peligroso. Con parásito me refiero a que pues que depende de las bacterias para poder sobrevivir, porque él por sí mismo no sobrevive, no se reproduce, no puede reproducirse por sí solo, etcétera. No tiene autonomía. Eso lo convierte en un parásito obligado. Un parásito es un parásito obligado que como característica tiene que poder almacenar su material genético dependiendo del tipo de virus, ya sea en ADN, como lo hacemos todos los organismos, o en ARN, aunque el ARN lo usamos más bien como mensajero para sacar información del ADN y hacer proteínas con ello. Bueno, y en sus características podemos ver que un virus consta de una molécula de ácido nucleico rodeada por una cápsula proteica llamada cápside, que está formada por subunidades o capsómetros. El ácido nucleico es de un solo tipo, ADN o ARN. Por lo tanto, los virus tienen su propio código genético. Bueno, algunos científicos
considera que los virus fueron el primer tipo de organismo que apareció en nuestro planeta. Lo anterior resulta poco convincente porque un virus carece del equipo necesario para sintetizar y reproducir proteínas y ácidos nucleicos para formar copias, que es la principal causa por la que necesitan invadir a las células. Exactamente, bueno, se creía que fueron la primera, como que una de las primeras tipos de organismos, ¿no? En la vida. Pero no puede ser, es como el show de el huevo y la gallina, quién fue primero, ¿no? Es lo mismo, no puede haber virus si no hay células. Y entonces aquí viene como que la parte contraproducente. No se sabría decir aún. Pero otros opinan que los virus son ciertos tipos de procariontes que pues al paso del tiempo se fueron simplificando hasta convertirse en parásitos especializados. No sabemos, pero la mayoría de los evolucionistas se inclinan más a pensar que los protovirus, los primeros virus, surgieron a expensas de eubiontes, que como recordarás tienen sus ácidos nucleicos dispersos en el citoplasma. Consideran que al morir los eubiontes y destruirse sus membranas, su contenido celular se dispersó en el agua y es por eso que pues, los virus pudieran sobrevivir. Y pues esta teoría supone que las moléculas de ácidos nucleicos del contenido disperso actuaron como genes vagabundos que se adhirieron e introdujeron en nuevas células en las que en lugar de degradarse tuvieron un comportamiento semejante al de los virus actuales. Los virus pueden cristalizarse y permanecer en ese estado por tiempo indefinido, pero al ponerse en contacto con el agua u otros líquidos vuelven a activarse y son capaces de atacar a las células. Químicamente los virus sencillos están constituidos por proteína que rodea un centro de un ácido nucleico formado por DNA o RNA, pero no por ambos. Muchos virus son parásitos extraordinariamente pequeños, ya que miden como he mencionado, de 0.3 micrómetros a los más pequeños que miden 0.1 micrómetros. Debido a su pequeño tamaño, los virus atraviesan los filtros bacteriológicos y no son visibles al microscopio extraordinario. Ahora hemos llegado al punto de los priones. Los priones serán igual que los virus. Pues yo creo que no, porque hay que recordar que los virus se caracterizan por estar formados por una molécula de ácido nucleico rodeada por una cubierta proteínica llamada cápside. Sin embargo, ni los viroides ni los priones presentan estas características, porque los priones y los viroides, bueno, los viroides afectan a plantas. No vamos a entrar mucho en ese tema porque nos estaríamos saliendo. Pero viroides y priones son hasta 10 veces menor que un virus, ¿ok? Bueno, con respecto a los priones, fueron descubiertos en 1982. Son aún más sorprendentes que los viroides por su simpleza estructural. Sin embargo, los priones sí presentan forma extracelular definida, aunque solo son partículas formadas por proteínas como 100 veces más pequeñas que un virus que causa enfermedades infecciosas en animales y en el hombre. Bueno, recientemente se descubrió que la célula hospedadora en la que se encuentran los priones contiene en uno de sus cromosomas un gen que codifica una proteína muy similar a la proteína de los priones que se encuentran en las neuronas, en las que los priones alteran la función de las enzimas del hospedador y provocan que el gen normal de la célula fabrique más copias de las proteínas de los priones. Con respecto a, bueno, los priones te causan unas enfermedades que estaban marcadas en las hojas bueno, en las copias que nos dio la maestra. Bueno, los priones causan estas enfermedades que yo les voy a nombrar ahorita. Bueno, los priones van a atacar las neuronas, ¿ok? Además de que alteran la función de las enzimas del hospedador, también provocan que el gen anormal de la célula fabrique más y más copias de las proteínas de los priones, ¿ok? Vamos a enfocarnos en eso. Entre las enfermedades causadas por priones figuran el escrapié o prurito lumbar en ovejas. También causa la encefalopatía bovina espongiforme, conocida también como la enfermedad de las vacas locas. Esto es porque causan la degeneración y muerte de las neuronas. La enfermedad de las vacas locas es una encefalopatía espongiforme,
que es mortal en los bovinos y que también puede parasitar a humanos. ¿Ok? Otras enfermedades ocasionadas por priones son, por ejemplo, el kuru, que se encontró en algunos miembros de una tribu de habitantes de la Nueva Guinea, así como la enfermedad de este señor Creutzfeldt Jacob, como se conoce en humanos a la enfermedad de las vacas locas. En ambos casos se presenta una degeneración progresiva de las neuronas que controlan el funcionamiento cerebral y la coordinación muscular, además de la pérdida progresiva del movimiento, el habla y la visión. En estas enfermedades del cerebro también adquiere aspecto esponjoso debido a las numerosas zonas huecas que se forman, o sea, el cerebro. Por eso se llama eso de espongiforme, ¿no? Porque adquiere este aspecto esponjoso, ¿ok? Bueno, aquí tenemos que los estudios posteriores revelaron que el kuru se adquirió debido al canibalismo, un ritual que existía en esa tribu, en la tribu de Nueva Guinea. De acuerdo con sus costumbres, sus miembros honraban a sus muertos comiéndose su cerebro. Es un poco crazy, pero obviamente las autoridades prohibieron definitivamente este tipo de ritos. Centrándonos un poco más en la encefalopatía espongiforme bovina para saber qué es, se conoce vulgarmente como enfermedad de las vacas locas. La causa de infección fue o bien la harina de carne y huesos procedentes de lanares con prurito lumbar crónico, el escape, o bien surgió espontáneamente y se transmitió al ganado vacuno con los suplementos de los piensos. Hay teorías que creen que la enfermedad se transmitió de ovejas a vacas, pero las ovejas no transmiten a la enfermedad a los humanos, o que la enfermedad se transmite de cabras a vacas, aunque las cabras también no infectan a los humanos, pero realmente la enfermedad se transmite al humano al consumir la carne del vacuno, no es por consumir cabra o por consumir oveja. No sé si puedo acercarme, ok, sí. Podemos apreciar la imagen, de todos modos está en las diapositivas que les enviaré. Bueno, ya hemos llegado a la parte más crazy. A partir de ahora vamos a ver los virus más importantes. El primero y el más, yo creo que uno de los más peligrosos, es el virus de la hepatitis A o el VHA. El virus de la hepatitis A en el pasado fue conocido como Paramyxovirus 72. Fue identificado por primera vez en 1973. Pertenece al género hepatovirus de la familia Picornaviridae. Es un virus pequeño de 60 a 70 nm y icosaédrico. Tiene 6 proteínas estructurales, de las cuales 3 forman un complejo con ARN, cubierto por una envoltura proteica. Solo hay un serotipo del virus y causa hepatitis A en personas susceptibles. Una enfermedad transmitida por el agua contaminada, fundamentalmente por la vía fecal oral. La hepatitis A es la única enfermedad transmitida por alimentos que es de denuncia obligatoria a las autoridades sanitarias. ¿Ok? Y aquí vemos de los 7 genotipos del virus, 4 infectan al hombre, las cuales tienen la utilidad de localizar la ubicación de un brote, pues la clínica puede ser idéntica para todos los genotipos. Ok, el virus de la hepatitis A, pues en su resistencia es muy estable, presenta una elevada resistencia a los productos químicos y agentes físicos como la desnaturalización por el éter, al ácido férrico, al secado y a las temperaturas tan altas como 56 grados Celsius y a las más bajas como a las tan bajas como menos 20 grados Celsius. El virus de la hepatitis A puede permanecer viables durante muchos años. Hervir el agua con sal es un medio eficaz de destruirla, así como el azufre y el boro son igualmente eficaces. Se ha demostrado que es capaz de sobrevivir en el medio ambiente por más de 3 meses. Está presente además en el glóbulo ocular, heces y sangre al final de la menstruación.